y a todos los demás pastores, a los diáconos y a todos los demás hermanos que me apoyan en esto, que me alientan, y siento ese apoyo de cada uno de ustedes, pero principalmente yo siento el apoyo de Dios para predicar el Evangelio. Hemos tenido estos domingos una serie de enseñanzas muy buenas sobre la mortificación del pecado, sobre la santidad, y nos ha edificado muchísimo esas enseñanzas por medio, primeramente comenzando por el pastor Raúl y los demás pastores también que han compartido sobre el tema de la santidad. Y una cosa que me ha quedado sobre ese tema, una palabra que el pastor Raúl había dicho, que a mí me ha quedado, es que la santidad es una batalla sangrienta. Y la verdad que sí, hermanos, porque nos cuesta. Creo que la mayor lucha de un hijo de Dios es luchar contra su vieja naturaleza día a día, instante, cada instante, desde el momento que nos levantamos, ya comenzamos una batalla sangrienta, una batalla espiritual. Eso hemos aprendido con una serie de enseñanzas de la mortificación del pecado. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que está basado en nuestra salvación. Y el mensaje de hoy, hermanos, es Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el tema central de toda la Biblia. Toda la Biblia habla de Él. Y este es el Evangelio que debemos predicar. Vamos a tomar lectura del texto del Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 1. Vamos a comenzar de este texto y vamos a ver varios textos de la Biblia para poder entender el mensaje sobre el Cordero de Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este privilegio de poder predicar tu palabra, de que me hayas elegido para este día anunciar el Evangelio. Te pido, Señor, perdona mis pecados, mis fallas, porque sé, Señor, que cada día entristecemos el Espíritu Santo de una manera u otra. Ten misericordia, Señor, de este miserable pecador, y pon tus palabras, Señor, en mi boca, para que pueda anunciar tus verdades, anunciar a Cristo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que ha venido a morir en nuestro lugar para salvarnos. Le damos a ti, Señor, toda la gloria, y que el Espíritu del Señor nos guíe en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, el Cordero de Dios dejó la gloria y la compañía de los querubines para hacerse carne y habitar entre nosotros. Siendo Dios exaltado, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios trascendente,
se vació. Siendo el Rey de los Reyes, se hizo siervo. Siendo infinito, se convirtió en un bebé, en un pesebre. Vino a cumplir el plan del Padre. Vino espontáneamente. Vino por amor. Vino a buscar y salvar lo perdido. Vino para salvar al pecador. Vino para deshacer las obras del diablo. Vino para vencer el pecado. Vino para triunfar sobre los principados y potestades. Vino para llevar cautivo el cautiverio. Vino para establecer el reino de Dios. No vino para ser servido. Vino para servir. No vino para ser aplaudido, sino para ser despreciado. No vino para ser colocado en un trono, sino para ser clavado en una cruz. Nació no para vivir, sino para morir. Quiero resaltar, hermanos, 3 puntos importantes de este mensaje. Y el primer punto que quiero resaltar es sobre la necesidad del Cordero de Dios. Sabemos que el Verbo se hizo carne. Sabemos que el Verbo era Dios. Hablando de Jesucristo. Jesús es Dios. Y Él ha venido a ese mundo, se hizo como uno de nosotros para morir por nuestros pecados y salvarnos, porque Él nos amó. La Biblia nos enseña que el pecado nos separa de Dios. Y desde el principio vemos esa separación en la caída de Adán. Dios paseaba en el huerto del Edén con el hombre y había comunión entre ambos. Todo era perfecto hasta que el hombre decide voluntariamente escuchar la voz de Satanás por medio de la serpiente y pecan contra Dios. Ellos sabían que el día que comiese del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente iban a morir, porque Dios había dicho. Pero decidieron desobedecer a Dios, y a causa del pecado Dios echa fuera del huerto del Edén al hombre, y así el pecado del hombre lo separó de Dios. Dios es santo, 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 y no tiene ninguna relación con el pecado. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Vamos a ver, hermanos, qué impacto ha causado el pecado de Adán a todos nosotros. Vamos a Romanos, capítulo 5. Versículo 12. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, hermanos. Todos nosotros hemos pecado. El impacto del pecado de Adán afectó a toda la raza humana. Y aunque quizás nosotros no pecamos, o no hemos
pecado, el hombre está separado del Dios Santo. Esa es la condición del hombre caído. Está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Está bajo la ira de Dios. Está condenado y merece el justo castigo de Dios en el infierno, lugar que según Jesús es un lugar de tormentos, donde hay lloro y crujir de dientes. Ese lugar es para todos aquellos que rechazan al Cordero de Dios, que vino a este mundo para morir por nuestros pecados y salvarnos. Ese lugar para todos aquellos que no han creído en Jesucristo y no han puesto su fe y confianza en Él. Así que, hermanos, estando el hombre en esas condiciones, separado de Dios, no hay nada que pueda hacer para salvarse. No hay absolutamente nada, hermanos, que yo o usted pueda hacer para salvarse. Absolutamente nada. Ningún tipo de obra que podamos hacer puede salvarnos. Es imposible. O ningún tipo de obra que podamos hacer puede limpiarnos de nuestros pecados. No hay ninguna forma. Es como si una persona fuese echada en una cisterna y allá en el fondo esa persona que está ahí, ella va a intentar de todas las formas salvarse, porque ella sabe que va a morir. Entonces ella va a hacer todo lo posible para salir de esa cisterna, pero sabemos que todos los intentos de esa persona, todo lo que esa persona haga, será imposible para que ella pueda salvarse a sí misma, a no ser que alguien desde arriba le salve, le tire una soga y le salve. Pero ella por sus propios medios no puede salvarse a sí misma. Necesita a alguien que le salve. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, vamos a Romanos capítulo 3, una hoja para atrás. El apóstol Pablo, él nos muestra la condición de toda una humanidad caída. Cuando dice capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, aquí vemos una realidad de toda humanidad caída. El hombre muerto está muerto en sus delitos y pecados. Y no puede decir que es justo, porque no hay justo, ni siquiera un justo. No hay quien entienda. No hay quien entienda las cosas del hombre caído, el hombre muerto en sus delitos y pecados. No puede entender las cosas de Dios. Y no hay quien busque a Dios. Es decir, el hombre caído está muerto en sus delitos y pecados y no puede buscar a Dios por sí solo, porque está muerto y su naturaleza no lo permite, porque está siempre inclinada para el mal.
Y si la salvación dependiera del hombre, el hombre jamás iba a elegir a Dios. Entonces, hermanos, el hombre caído no puede buscar a Dios. El hombre muerto en sus delitos y pecados no puede buscar a Dios porque su naturaleza se inclina siempre para el mal y nunca a buscar a Dios. Y si hay alguien acá que dice, yo he sido salvo, yo fui salvo porque yo busqué a Dios. Mentira. Le aconsejo que se analice a sí mismo y vea si realmente eres salvo. Porque seguramente no has entendido el plan eterno de salvación. El hombre muerto en sus delitos y pecados no puede buscar a Dios. San Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Fue el Cordero de Dios, el Verbo que se hizo carne y vino a ese mundo a buscar y a salvar a cada uno de nosotros. La salva, por eso afirmamos, o mejor, nosotros no, la Biblia afirma que la salvación es del Señor. La obra de salvación comienza con Dios. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra de salvación comienza con Dios y termina con Dios, para que toda la gloria sea para Él. Así que, hermanos, el hombre en esta condición, muerto en sus delitos y pecados, necesita un Salvador. Por eso estamos hablando sobre la necesidad del Cordero de Dios para el hombre. Y el Cordero de Dios es el Salvador del mundo para todo aquel que en Él cree y pone su confianza en Él. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, es necesario, hermanos, el derramamiento de sangre para remisión de pecados. Y según la ley en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año en el santuario, en el lugar santísimo, para ofrecer la sangre de animales para expiación por el pecado. Pero en realidad no quitaba pecado, porque tendría que repetir ese sacrificio todos los años, los mismos sacrificios por el pecado. Hebreos capítulo 10, del 3 al 4. Aquellos animales tenían que ser macho y sin defecto, y todo eso era algo simbólico. Era simplemente una figura y sombra de lo que estaba por venir, que es Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Sabemos que Jesús
de voluntad humana. Nació de una virgen, pero no de voluntad humana. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Si Él fuera un hombre común como nosotros, su sangre derramada sería en vano, porque no podría limpiar a nosotros de nuestros pecados. Tendría que venir alguien que realmente era justo, sin pecado. Jesús vivió una vida sin pecado, una vida perfecta en este mundo. Y su sangre, esa sangre preciosa, esa sangre santa, perfecta, esa sangre sí nos limpia de todo pecado. Ahora quiero hablar un poco sobre el sufrimiento de Cristo. El segundo punto que quiero mencionar es sobre el sufrimiento del Cordero de Dios. En Isaías capítulo 53. Isaías 53. ¿Por qué Jesús sufre? ¿Por qué Él sufrió? Sabemos que fueron 6 horas en aquella cruz de tormentos, de dolores. Él sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Y punto número 1 del sufrimiento de Cristo. ¿Por qué Él sufrió? Porque llevó sobre sí nuestros pecados. Eso vemos en el versículo 5, 6 y 8 de Isaías 53, que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La pregunta es: ¿quién mató a Jesús? ¿Será que fueron los golpes que le dieron? ¿Será que fueron los soldados que le prendieron, le llevaron a la cruz? ¿O fue la cruz que le mató? No, hermanos. Quien mató a Jesús fue nuestros pecados. Fue voluntad del Padre hacer el Hijo padecer. Fue voluntad del Padre, pero también fueron nuestros pecados que mataron a Jesús. Y allí en la cruz, Él fue molido por nuestros pecados. Allí en la cruz, Él fue torturado, fue traspasado. Allí en la cruz, tomó la amarga copa del juicio de Dios, el disgusto que Dios tiene por el pecado. Allí en aquella cruz, la espada de la ley exigió su muerte, porque Él fue hecho pecador por nosotros. Allí en la cruz, Él sintió el desamparo de Dios, porque allí estaban todos los pecados de la humanidad.
en Cristo. Allí Dios juzgó nuestro pecado en la carne de su Hijo. Allí Dios condenó nuestra condenación en el cuerpo de su Hijo. Allí Dios derramó su ira que debería caer sobre nosotros. Sobre su Hijo cayó la ira de Dios. Allí Dios satisfizo su justicia violada por nosotros en la muerte de su Hijo. Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. Su muerte fue vicaria, fue sustitutiva. Él tomó nuestro lugar. En la cruz Él fue abandonado. Él fue desamparado para que nosotros fuésemos aceptados por Dios. Allí fue condenado por la ley para que fuéramos liberados de la ley. Allí, en aquella cruz, Él bebió el amargo hiel para que pudiéramos beber el agua de la vida. Allí Cristo murió para que pudiéramos tener vida eterna. Hermanos, todo eso fue por amor a nosotros. Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa cruz es la mayor expresión del amor de Dios por mí y por usted. Porque ha tomado sobre sí nuestras enfermedades. Cristo también tomó sobre sí nuestras enfermedades. Eso vemos en Isaías 53, en el versículo 4 y 5, que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús no solo llevó nuestros pecados en la cruz, sino también nuestras enfermedades. Allí en el Calvario estaba abriendo una fuente de sanación. Allí se quedó chagado, herido, molido, para que hoy pudiéramos recibir de Él la cura. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Sus heridas eran nuestras heridas. Su enfermedad era nuestra enfermedad. ¿Cuál fue la reacción de Jesús en el sufrimiento que Él tuvo en aquella cruz? ¿Cómo reaccionó Cristo? Siendo justo y puro, fue a la cruz como un cordero sin abrir la boca. Versículo 7 de Isaías 53. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo Jesús reaccionó delante de todo eso? Él enmudeció su boca. Él no reaccionó contra nadie. Es como la oveja que no se defiende cuando se le saca la lana o cuando le lleva al matadero. Así fue Jesús, presa de
hacer violencia, no, ni se defendió, ni agredió a nadie. Sufrió en silencio. Sufrió voluntariamente. Sufrió por amor a nosotros. También Jesús, vemos que Él intercede por aquellos que le estaban pegando, que le estaban azotando. Y dice, en lugar de vergüenza, de venganza, en lugar de Jesús vengarse de aquellos que le azotaban, que le pegaban, que le escupían en la cara, al invés de vengarse de ellos, Él dice, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y delante de todo ese sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz, por amor a nosotros, Él murió en nuestro lugar para salvarnos, ¿qué recompensa tuvo? Versículo 11 de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El cual, a cambio de la alegría que le estaba propuesta, soportó la cruz, no haciendo caso de la ignominia. La recompensa de Jesús, hermanos, es usted, soy yo. Es su arrepentimiento, es su conversión. Rechazar a Jesús es crucificarlo de nuevo, es escupir en su cara otra vez, es burlarse de Él, recibirlo, amarlo, es ministrar alegría a Él. Cristo soportó todo para conquistar a nosotros. Ahora quiero terminar este sermón con el tercer punto, que es los beneficios, algunos beneficios de la sangre del Cordero. Vinimos viendo lo que es la necesidad del Cordero para la humanidad caída. Estamos viendo los sufrimientos que tuvo el Cordero de Dios por amor a nosotros, para salvarnos, todo lo que Él soportó en aquella cruz para que hoy tuviésemos vida eterna. Pero también vemos algunos beneficios de la sangre del Cordero. Por ejemplo, Romanos capítulo 5. El versículo 9. Vamos a ver algunos beneficios. Son muchos los beneficios, pero vamos a ver algunos. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ese es uno de los beneficios. Por la sangre de Cristo fuimos nosotros justificados. Ya no somos declarados por Dios culpables, sino justos, porque la justicia de Jesús, el Cordero de Dios, fue imputada a nosotros. Esa justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Por eso somos declarados justos delante del Padre. El Padre ya no nos ve como culpables, pero justos. La resurrección de Cristo y la muerte de Él nos salvó y nos librará de la ira venidera. Colosenses capítulo 1, un beneficio más, son tantos. Colosenses 1:19.
Por tanto, agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Antes el hombre estaba separado de Dios. El hombre caído es enemigo de Dios, está bajo la ira de Dios. Pero la muerte de Cristo, del Cordero de Dios, su sangre, nos trajo beneficios. Y ese beneficio es que fuimos reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora fuimos aceptos en el amado. La sangre de Cristo trae muchos beneficios. La iglesia es un beneficio también de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El plan eterno de salvación no fue realizado en la caída del hombre, en ese momento que el hombre ha caído. No es que en ese momento Dios vio que el hombre pecó y dijo: a ver, ¿qué hago ahora? A ver, vamos a ver algo para salvar al hombre. No, Dios no es un Dios improvisado. Dios ha preparado todas las cosas de antemano. Hasta mismo el Cordero de Dios, según el apóstol Pedro, fue inmolado, fue muerto antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Para nosotros Cristo fue muerto a 2000 años atrás, pero para Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, conclusión del mensaje. Hemos visto que es necesario el Cordero de Dios, que la salvación, uno solo no puede salvarse, necesita un Salvador que es Jesucristo. Vimos también el sufrimiento del Cordero por nuestros pecados, y también vimos algunos beneficios de la sangre del Cordero. Pero la pregunta es: ¿qué haremos, hermanos, delante de este mensaje? Dos cosas pueden suceder. O aceptamos al Cordero de Dios, el sacrificio de Dios, ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, o simplemente lo rechazamos. ¿Qué haremos delante de ese mensaje? Que el Señor nos guíe y le aconsejo: Cristo es el único que puede salvarnos. Si usted que está aquí hoy pone su fe, su confianza en Él, el Cordero de Dios, Él te limpia, la sangre de Él te limpia de todos sus pecados. Ponga su confianza en Cristo. Amén. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, porque por Él, por su sangre, fuimos nosotros limpiados, fuimos justificados, Señor. Que por medio de ese mensaje, el mensaje de la salvación, tú, Señor, por medio del Espíritu Santo, puedes obrar en cada oyente. Y eso, Señor, es una obra tuya. Que el Señor pueda obrar y hacer nuevo nacimiento en cada uno que está aquí, que quizás todavía no tiene seguridad de su salvación, pero cree en el Cordero de Dios. Cree que el Cordero de Dios ha venido
para morir por sus pecados. Cree que el Cordero de Dios es el único que le puede salvar. Señor, bendice a cada uno de los oyentes y que todo sea para su gloria. Gracias por Jesucristo. Gracias por amarnos. Gracias por escogernos. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria. Al Cordero de Dios sea toda la honra, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.